La vez pasada estuvimos platicando algunas cosas sobre de este esquema. Veíamos por ahí eh, un ejemplo muy sencillo de cómo se llevan a cabo las operaciones de un programa. Sí, en la ocasión pasada veíamos nosotros cómo se podía, una manera sencilla, un poco resumida, porque aquí estamos obviando varias cosas de cómo se llevaría a cabo una operación como esta. Sí, eso vimos la vez pasada. Bueno, algunos otros ejemplos que queremos que tengan presentes ustedes y algunos conceptos adicionales, sí los vamos a revisar en esta sesión. Por ejemplo, todo el mundo tiene claro qué significa esto, qué representa ese esquema. ¿Sí han utilizado por ahí ese comando? Seguramente sí. ¿Nadie lo ha usado? Bueno, casi, no es exactamente top. Por aquí Ezequiel nos dice que es top. Es muy parecido. Es algo muy parecido. De hecho, por acá está el comando, si se fijan. Este es el comando que se está ejecutando. Esto representa información de los procesos, que es información muy parecida. Es prácticamente la misma información que nos muestra top, que es otro ejemplo de uno de los comandos con los cuales podemos nosotros acceder a la información de los procesos. Sí, esto a grandes rasgos lo que hace es mostrarnos todos los procesos, entre comillas. Ahorita les comento un poco sobre esta misma salida. En principio, pues lo que hace es mostrarnos información acerca de los procesos que está ejecutando en este momento nuestro sistema operativo. Sí, los procesos que hay en ejecución en este momento en nuestra computadora. Por ejemplo, entre otras cosas, muy rápidamente, pues aquí nos dice quién es el usuario que está ejecutando cada proceso, cuál es el identificador de proceso. El proceso, por ejemplo, corresponde al proceso número uno, que siempre se representa utilizando un valor entero. El porcentaje de CPU que ha utilizado ese proceso, el porcentaje de memoria, algunos detalles adicionales sobre memoria virtual. En caso de que sea un proceso que se haya ejecutado desde una terminal, este campo TTY me dice desde qué terminal se está ejecutando, el estado del proceso, ya que puede haber todo un conjunto de estados diferentes. ¿Sí? ¿En qué momento se inició? ¿Cuánto tiempo lleva en ejecución? Y finalmente, ¿cuál es el programa que se está ejecutando? ¿Sí? Como parte del proceso. Acuérdense, nosotros por ahí una de las definiciones que dimos, una definición muy sencilla de proceso era pues uno de los servicios que proporciona el sistema operativo para llevar a cabo la ejecución de procesos, de programas, perdón. Otra manera en la cual podemos definirlo, que es una de las definiciones más comunes que encuentran ustedes, es que pues, un proceso pues, finalmente es un programa en ejecución. Para nosotros va a ser algo mucho más detallado. Sí, entonces, en principio, pues podríamos ver el proceso como un elemento que proporciona o que maneja el sistema operativo para permitirme la ejecución de aplicaciones. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, no sé si por ahí se han encontrado con este proceso en particular, no necesariamente el nombre, porque el nombre puede variar dependiendo de qué tipo de sistema tienen, qué versión tienen. Sí, en este caso, este programa se llama init y es el proceso número uno. ¿Alguien sabe a qué corresponde ese proceso? Sí, por ahí al final tenemos también algunos que son procesos de usuario. Si se fijan, todos estos de aquí son procesos que se están ejecutando a través del usuario root. Esos usualmente son procesos que corresponden, no necesariamente todos, pero la mayoría, pues corresponden a servicios que proporciona el sistema, ya sea los usuarios o servicios que proporciona el mismo sistema operativo. Sí, por ejemplo, estos procesos que tenemos aquí, los pueden checar también ustedes en sus sistemas Linux. Todos estos procesos que se representan, el comando se muestra entre corchetes, como estos de aquí, corresponden en realidad a apuntadores a rutinas del sistema operativo. Se dan de alta aquí como procesos para que el sistema pueda tener acceso a ellos de manera más rápida, más por cuestiones de eficiencia, pero todo esto que tenemos aquí, bueno, ¿alguien nos puede decir a qué corresponde este proceso?
¿Cuál es el proceso número uno? ¿Quién sabe? Bueno, pues esto de aquí es el kernel. Sí, este es el kernel de nuestro sistema. Sí, y todo esto que tenemos aquí, los detalles de esto los vamos a comentar un poco más adelante, pero todo esto de aquí, pues no es otra cosa más que rutinas del kernel, sí, que se agregan también como procesos, por lo que les comentaba hace un momento. Sí, todo esto, pues el sistema lo representa como procesos de usuario. Y aparte de los procesos del sistema o los procesos del usuario root, pues tenemos también por aquí, por ejemplo, esta parte de aquí corresponde a procesos de usuario, a una sesión de usuario. De hecho, si revisan ustedes esta parte de acá, se pueden dar cuenta, por ejemplo, que este es un usuario que se conectó a través de SSH en una terminal de texto está ejecutando un bash, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejemplo nada más de algunos de la información, parte de la información que podemos encontrar del proceso. Ya después vamos a ver muchos detalles que tienen que ver con esta parte, ¿sí? Bueno, esos procesos, pues también el sistema los puede representar de esta forma, que seguramente este comando también lo conocen por ahí, ¿sí? Este comando de aquí lo que hace es mostrarme la manera en la cual están ejecutándose los procesos. Y aquí uno de los detalles importantes es que se muestra la dependencia que hay entre los procesos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, este proceso que tenemos aquí, si se fijan, corresponde a un servidor web, Apache, ¿sí? Y esta línea que tenemos aquí me indica que este proceso Apache es un proceso hijo de este que corresponde al proceso número uno, ¿sí? En este caso, el número que aparece aquí, a un lado de esta cadena de texto, corresponde al número de proceso, ¿sí? Por ejemplo, este proceso de aquí tiene el número 691, que sería su identificador de proceso. Más adelante vamos a ver la manera en la cual se lleva a cabo el inicio el arranque de un sistema Linux en particular, y por ahí vamos a ver que en algún punto del proceso de inicio se comienza a ejecutar el kernel y a partir de ahí, ¿sí?, se comienzan a generar todos los procesos que va a ejecutar el sistema, ¿sí? Bueno, cuando un proceso manda a ejecutar a otro, el proceso que manda a ejecutar se conoce como proceso hijo. Por ejemplo, en este caso, el systemd que representa el kernel, ¿sí?, si se fijan, es el proceso que tiene el número uno, va a ser el proceso padre de este de aquí, Discover Notify, del Model Manager, Network Manager, etcétera, ¿sí? En algún punto, cuando se requiere llevar a cabo la ejecución del servidor web, en el Apache en este caso, pues este también va a terminar siendo el proceso hijo del kernel, ¿sí? Y si se fijan, por ejemplo, si vemos nosotros en la información anterior, tenemos aquí la sesión de este usuario y este usuario está ejecutando como parte de los procesos, está ejecutando un proceso que se llama bash, o que ejecuta un programa bash, y el identificador es 243.451. Si vemos la información de PS-Tree, ¿sí?, si se fijan, aquí podemos encontrar nosotros, en esta parte, podemos encontrar ese proceso, ¿sí? Y aquí me dice el sistema que para poder ejecutar ese proceso, pues se requirió hacer uso de un programa que se llama SSHD, que es un proceso hijo del kernel. Entonces el kernel en algún punto manda a ejecutar este proceso y eso le permite a los usuarios poder llevar a cabo la ejecución o el establecimiento de sesiones remotas en el equipo en donde se esté ejecutando esta aplicación. En el momento en el que un usuario se conecta, lo que hace es invocar a este programa de manera remota a través de SSH. Se ejecutan por aquí un par de procesos hijos y dentro de ellos o debajo de ellos se ejecuta el proceso bash. Y si se fijan, dentro de ese bash se está ejecutando el mismo PS-tree que me está dando esta salida, este programa, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo se lleva a cabo toda esa parte de la creación de procesos, el manejo de procesos? Bueno, vamos a suponer que tenemos un programa,
¿sí? Aquí tenemos un programita muy sencillo, como los que habíamos visto en la ocasión anterior, ¿sí? Cuando el sistema se inicia, ¿sí? Cuando logramos nosotros ejecutar este proceso, que es el proceso número uno, ¿sí? Que corresponde al kernel, ¿sí? Una de las primeras tareas que se llevan a cabo durante el inicio del sistema, durante el arranque del sistema, entre muchas otras cosas, pues es crear en la memoria, construir en la memoria una estructura que se conoce como cola de procesos. En esa cola de procesos lo que vamos a hacer es construir una lista ligada, ¿sí? En donde cada uno de los elementos de la lista ligada no es otra cosa más que una estructura, ¿sí? Y cada una de esas estructuras se utiliza para representar un proceso. Entonces, cada vez que se requiere agregar un proceso, ¿sí? Durante el inicio del sistema, se construye esta cola de procesos, se crea el primer proceso que correspondería al kernel, y a partir de ahí, cada vez que se requiere ejecutar un programa, una de las cosas que hacemos es agregarle un elemento más a esta lista ligada. Sí, bueno, toda esta estructura se conoce como la cola de los procesos. Sí, y es una estructura que utiliza el sistema operativo para llevar a cabo la gestión, el control de los procesos que están en ejecución. En esta estructura, si ven ustedes la salida de este comando, ¿sí? En la que tenemos, por ejemplo, información acerca del nombre del proceso, tenemos el nombre del usuario que mandó a ejecutar el proceso, el identificador del proceso, tenemos datos de contabilidad aquí, por ejemplo, tenemos el estado del proceso, tenemos información acerca de la fecha y hora en la que se mandó a ejecutar, entre muchos otros datos de los procesos. Esto en realidad es un conjunto de información resumida, ¿sí? De toda la información que puede tener el sistema de cada proceso. Entonces, cuando se requiere agregar un proceso al sistema, les decía hace un momento, una vez que el sistema operativo ya está en ejecución, esta cola de procesos ya existe, que es una de las tareas principales, de las primeras, que se lleva a cabo durante el arranque del sistema. ¿Sí? Y cada vez que se requiere agregar un proceso, cada vez que se requiere ejecutar un programa, por ejemplo, si en este momento el usuario me dice, oye, un usuario del sistema me dice, quiero ejecutar este programa, lo que hace el sistema operativo es lo siguiente, entre otras cosas, los detalles los vamos a ver más adelante. Sí, ahorita nada más quiero que tengan un panorama general. Bueno, para poder ejecutar un programa, una de los requerimientos que habíamos comentado anteriormente que se deben cumplir es que cualquier cosa que yo quiero procesar, sea programa o dato, tiene que estar en la memoria. Entonces, cuando yo le digo a mi sistema de alguna manera, oye, quiero ejecutar esto, el sistema lo primero que tiene que hacer es, bueno, vamos a ver primero, si tienes tu permiso para crear esto, para ejecutar esto, a lo mejor no lo tienes. En caso de que sí lo tengas, bueno, pues hay varias tareas de las cuales se tiene que ocupar el sistema operativo, algunas de ellas están mencionadas por aquí. Entonces, a grandes rasgos, pues tengo que asegurarme de que hay recursos suficientes para poder ejecutar el programa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues tengo que venir aquí y ver si hay un espacio de memoria donde voy a poder yo alojar este programa. ¿Sí? Entonces, entre otras cosas, pues me tengo que encargar de tareas que corresponden a asignación de recursos. ¿Sí? Entre otras, bueno, pues hay que ver si aquí hay un espacio en el cual pueda colocar el programa. Aparte, una cosa es el espacio en el cual yo voy a colocar este código para poder ejecutarlo y otra cosa es la cola de procesos. Entonces, también parte de las tareas que lleva a cabo el sistema operativo para lograr que este programa se ejecute, pues es venir aquí y ver si tiene los recursos suficientes para poder agregar una estructura más a esta cola de procesos, ¿sí? Y esa estructura es la que va a representar el proceso nuevo. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, una de las cosas que tendríamos que hacer sería agregar para un programa nuevo, agregar otra estructura más, ¿sí? El sistema operativo se va a encargar de decidir cuál va a ser el número de proceso. Vamos a suponer que este es el proceso 980. Para eso, pues el sistema lleva un control de los identificadores que se han asignado a los procesos anteriores. Obviamente aquí no podemos tener dos procesos con el mismo identificador.
Entonces se determina cuál es el identificador que le va a corresponder al proceso nuevo y después lo que se hace pues es completar aquí los apuntadores, ¿sí? Para que los procesos se puedan ejecutar de manera correcta, ¿no? Hacemos algo como esto, ¿no? ¿Sí? Y con eso pues ya agregamos nuestro proceso nuevo, ¿sí? Entonces esa información se agrega a la cola de procesos, ¿sí? Y el programa, ¿sí? Esta parte de aquí, que sería el código que vamos a ejecutar, el programa pues, lo vamos a alojar en la parte de cada proceso, ¿sí? Una vez que ya hicimos eso, pues entonces el proceso en principio ya está listo para ejecutarse. Sí, con eso ya puedo yo programa y esa es una tarea, ya los detalles los vamos a ver más adelante, les decía. Esa es una tarea que se lleva a cabo cada vez que ustedes agregan procesos aquí, cada vez que ustedes requieren agregar una rama nueva aquí o una subrama a este árbol de procesos. Sí, este árbol ya después va a tener más significado para nosotros si es que no han visto ustedes anteriormente este tipo de información. Porque bueno, aquí además es importante saber quién es el proceso padre de quién. El padre de Bash es este SSHD y el padre de SSHD es este de aquí y el padre de este es este, ¿sí? Y el padre de este SSH pues es el kernel, ¿sí? Entonces ya después vamos a ver, visto por ahí en sus cursos anteriores, cómo se manejan los procesos padres, los procesos hijos, esta dependencia, cómo se lleva a cabo, sí, cómo se lleva a cabo, por ejemplo, la ejecución de procesos en primer plano, en segundo plano, sí, entre otras cosas, ¿no? Pero en lo que respecta al manejo de procesos, la creación de procesos, a grandes rasgos, esta es la forma en la que el sistema operativo lo hace, ¿sí? Entonces, una vez que yo inicio el sistema operativo, entre otras tareas, pues en la memoria, todo esto se encuentra también en la memoria, todo esto. En la memoria, en una de las partes de la memoria que corresponden al sistema operativo, se construye esta cola de procesos, se crea el proceso número uno que corresponde al kernel, se coloca en la memoria el kernel y a partir de ahí ya podemos comenzar a generar procesos. Y a partir de ese punto se comienzan a crear todos los procesos necesarios que se necesiten ejecutar en el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay muchos detalles que tenemos que ver. Por ejemplo, entre otras cosas, pues en qué orden se ejecutan estos programas. Siempre se ejecutan siguiendo esta cola de procesos. Si se fijan, esta es una cola circular. En principio, pues debería yo de ejecutar el proceso uno, después el 3, luego el 10, etcétera. Y cuando llegue al final, regresar al 1. Bueno, en la práctica, en realidad, la ejecución de procesos no se lleva a cabo de esa forma. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque hay procesos que tienen preferencia sobre otros, ¿sí? Cuando se lleva a cabo el manejo de prioridades. Y entonces, pues la ejecución de los procesos no se lleva a cabo tal cual como se muestra en la cola de procesos. Entre otras cosas, porque bueno, también cuando yo llevo a cabo la ejecución de un programa, pues se pueden generar errores, se pueden generar excepciones, se pueden enviar señales, se pueden generar interrupciones que alteran el flujo de ejecución de los procesos. Todo eso vamos a ver cómo se lleva a cabo, ¿sí? Bueno, algunos otros detalles que son importantes tener en cuenta, por ejemplo, ¿sí? Antes de pasar a eso, por ahí les había comentado, habíamos mencionado en la sesión anterior, me parece, que había una diferencia muy importante entre driver y controlador o controladora. Sí, seguramente todo el mundo ha visto algo como esto. ¿Alguien nos dice qué es esto? Disco duro. Es un disco mecánico, exacto. Es un disco duro mecánico. ¿Sí? En el caso de otro tipo de discos, por ejemplo, los SSDs y otros dispositivos, las memorias flash, etcétera, todos los dispositivos usualmente, si se fijan aquí, estoy mostrando la parte posterior a propósito. Esto que vemos aquí, este circuito, es lo que se conoce como la controladora del dispositivo. ¿Sí?
es la tarjeta controladora. Cuando hablamos de controladora estamos hablando de un hardware, ¿sí? Cuando hablamos de drivers estamos hablando de software, un software que se requiere para que el sistema operativo pueda establecer comunicación con esta controladora y de esa manera pueda lograr tener acceso al dispositivo. En este caso, si se fijan, el disco, si se trata de un disco mecánico, el disco en realidad está alojado aquí. Aquí es donde se guarda mi información. Esta parte de acá, pues es un circuito con el cual el sistema operativo se comunica para poder localizar en esta parte las pistas, sectores, cilindros, etcétera, que correspondan a la información que requiero recuperar o guardar en el dispositivo. ¿Sí? Entonces, esta de acá es la controladora. Bueno, algunos detalles importantes acerca de el manejo de dispositivos. O sea, aparte del manejo de procesos, pues el sistema operativo también lleva a cabo el, el manejo de dispositivos, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta. Ahorita la contestamos. Denme un segundo, por favor. Sí. Bueno, por ejemplo, una de las formas en las cuales se lleva a cabo el manejo de un dispositivo, en este caso particular el manejo de un disco, esto representa un disco duro, ¿sí? Este, es más, déjenme ponerle su etiqueta aquí. Sí, esto es un disco duro, ¿no? Sí, o bueno, representa un disco duro, ¿no? Disco duro, sí, ahí está el disco duro, ¿sí? Por ejemplo, una manera en la cual se lleva a cabo una operación de lectura en el disco duro. Sí, esta parte de aquí que tenemos en el esquema representa la controladora del disco. Sí, es decir, esta parte de aquí representa este circuito que mencionábamos por acá. Sí, esa es la controladora. ¿Sí? Entonces, la manera en la cual se lleva a cabo el manejo de ese dispositivo en particular, por ejemplo, cuando alguna de las instrucciones que está ejecutando el sistema operativo, o bueno, el procesador en realidad, requiere recuperar información de este dispositivo, de este disco duro, ¿sí? A grandes rasgos, el procedimiento que se sigue es el que se muestra acá, ¿sí? El procesador lo que va a hacer es comunicarse a través de uno de los buses que contiene nuestra tarjeta madre. A través de un bus, el bus correspondiente lo que hace es enviar información, ¿sí? Envía una instrucción o bueno, envía un flujo de datos a la controladora. Entre otras cosas, pues necesitamos nosotros indicarle a la controladora cuál es la dirección del disco en términos de pistas, sectores, cilindros, ¿sí? Para el caso del disco mecánico, ¿sí? ¿Cuál es la dirección en la cual requiero yo recuperar información? ¿De dónde se toma esa información? Bueno, pues de los datos del sistema de archivos. ¿Se acuerdan uno de los servicios que mencionamos por ahí? Era el del sistema de archivos. Pues el sistema de archivos es quien lleva un registro de en qué parte del dispositivo se encuentra ubicado cada archivo. Entonces yo le indico cuál es la dirección donde se encuentra el archivo que quiero leer, cuántos datos necesito leer y alguna información de control por aquí, ¿sí? Algunos datos de control, ya después vemos detalles de esa parte. ¿Sí? A grandes rasgos, pues, yo le digo, ¿qué quiero leer? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito leer? ¿Sí? Y la controladora es la que se va a encargar de localizar esa información, recuperar esa información de aquí. Una vez que la recupera, la coloca en este buffer, que es un buffer interno del dispositivo. ¿Sí? Como parte de esta controladora, entre otras cosas, pues tenemos también por ahí algunas memorias. ¿Sí? Algunos pequeños espacios de memoria que utiliza la controladora para colocar la información que está recuperando del dispositivo. Entonces, solicitamos nosotros la información, le indicamos aquí que queremos leer. En el siguiente paso, lo que hace la controladora, que es quien realmente se encarga de recuperar la información, toma la información aquí, la localiza, ¿sí? La recupera y la coloca aquí. ¿Sí? Y una vez que la coloca ahí, ¿sí? Lo que hace es avisar al sistema operativo, bueno, al procesador, le avisa que ya la información está en su lugar, ¿sí?
Y una vez que ya esa información se colocó aquí y le avisamos al procesador, el procesador lo que va a hacer es, en algún momento va a venir a este buffer, ¿sí? Va a tomar esa información, ¿sí? Y va a colocarla en la memoria y de esa manera, pues el proceso que la solicitó ya va a poder tener acceso. Aquí estamos obviando muchas cosas que vamos a ver más adelante. Y aquí, ahorita solamente a manera de resumen, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo le solicito la información a la controladora. La controladora recupera la información, la deja en el buffer, le avisa al procesador. El procesador acude a este buffer, toma esa información, coloca esa información en la memoria, porque acuérdense que esto para poder procesarlo, necesito yo colocarlo en este dispositivo. Entonces toma esta información, la coloca aquí y el siguiente paso sería avisarle al proceso que solicitó esto, que la información ya está lista para que la pueda recuperar. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen una operación, por ejemplo, como algo como lo siguiente, por ejemplo, si ustedes al sistema, a través de un programa le dijeran, por ejemplo, un FSCAN F, sí, déjenme cambiar el tamaño de esto. FSCAN F o un FRID o alguna operación de ese tipo. Y le dicen, a ver, mira, haciendo uso de este apuntador, quiero que leas, por ejemplo, una cadena de texto. Sí, perdón, aquí es una cadena de texto y quiero que esa cadena la dejes en una variable que se llama dato. ¿Sí? Cuando ustedes hacen una operación como esta, ¿sí? Su programa lo que hace, pues, es indicarle al sistema operativo que requerimos llevar a cabo esa operación de lectura. Entonces, justo en el punto en el cual el procesador llega a la ejecución de esta instrucción, es cuando se genera esto, ¿sí? Y seguramente se han dado cuenta que cuando ustedes hacen una operación de lectura, ¿sí? El programa se queda esperando hasta que esa lectura está lista, hasta que los datos que nosotros requerimos están listos. Bueno, pues cuando esta instrucción se requiere ejecutar, le solicitamos el servicio al sistema operativo, el sistema operativo hace toda esta operación por nosotros, esto no lo hace nuestro programa, el sistema operativo es quien se encarga a través de sus servicios de colocar la información aquí de lo que queremos recuperar, la controladora hace su trabajo y una vez que la controladora le avisa a mi sistema operativo que esto ya está listo, entonces el sistema operativo viene, toma esto, lo coloca aquí y en ese punto le dice a esta función, ya tu información ya está lista. Y entonces la función fscanf en realidad lo que hace es tomar esa información de aquí, no la toma del dispositivo. ¿Sí? Ese es el procedimiento que se sigue en este caso. Esto se conoce como una lectura en disco sin DMA, que es lo que dice aquí. DMA quiere decir acceso directo a memoria. ¿Sí? Bueno, otra de las maneras en las cuales se lleva a cabo este tipo de operaciones es la siguiente, que sería una operación complementaria a la anterior. Tenemos el mismo escenario, ¿sí? Pero en este caso el procedimiento va a ser un poco diferente, ¿sí? Vamos a suponer que la operación es la misma. Bueno, el procesador lo que hace es envía la información a una controladora. Esto de aquí es un circuito del mismo procesador. Esto se conoce como la controladora de acceso directo a memoria. Es un circuito. El procesador le pasa los datos de la información que requiero recuperar a la controladora. Le dice qué es lo que necesito, dónde está la información que necesito, cuánta información voy a leer y algunos datos de control, entre los cuales pues, puede estar la información del dispositivo con el cual me quiero comunicar. Entonces, en este caso, el procesador le indica a este circuito qué es lo que queremos leer. Este circuito, en este caso, a diferencia del anterior, si se fijan, aquí el mismo procesador lo solicita a la controladora a través de los buses que tiene nuestro hardware. ¿Sí? En este caso, yo lo que voy a hacer es, le voy a anexar este circuito al procesador, ¿sí? Este circuito va a ser el encargado de llevar a cabo la operación. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, cuando yo le pido al procesador que lleve a cabo o que me ayude a llevar a cabo una operación de lectura sobre mi disco, ¿sí? En lugar del procesador llevar a cabo esa operación, se lo encarga a este circuito.
Sí, y una de las ventajas de hacer eso es que inmediatamente en cuanto el procesador le pide eso a este circuito, el procesador se puede desocupar y puede comenzar a otro proceso diferente, mientras la controladora es la que se encarga de llevar a cabo la operación de lectura, ¿sí? Bueno, lectura en este caso, ¿no? Si fuera una escritura sería algo similar. Entonces, en este caso, la controladora lo que hace es, ella es la que se encarga de comunicarse con la controladora del dispositivo, de mi disco duro, ¿sí? Le transfiere la información de los datos que requiero recuperar, la controladora hace su trabajo, ¿sí? Y una de las diferencias aquí importantes es que cuando se hace uso de este esquema que se conoce como acceso directo a memoria, como parte de la información que yo le voy a entregar a la controladora de acceso directo a memoria y a la controladora del dispositivo, yo le voy a indicar a la misma controladora en dónde tiene que guardar la información que recupere, ¿sí? Entonces, en este caso, la controladora recibe la información bueno, los datos de la información que yo requiero recuperar. Si accede al dispositivo, toma esa información, la coloca en el buffer y esta controladora lo que hace es toma esa información del buffer y la copia directamente a la memoria. Eso porque como parte de la operación, yo aquí como parte de la información de control voy a recibir la dirección de memoria donde requiero que se coloque esta información. ¿Sí? Y esta operación que tenemos aquí con el número 4, el paso número 4 lo lleva a cabo la controladora del dispositivo. No es necesario que lo lleve a cabo el procesador. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, lo que estamos haciendo, pues le agregamos un circuito adicional, un circuito auxiliar al procesador, y ese circuito es el principal que se encarga de llevar a cabo la operación. La solicita a la controladora recupera la información, la guarda en su buffer y posteriormente la misma controladora, como yo ya le dije dónde tiene que guardar la información, la misma controladora toma esto, lo coloca aquí. Ahora, en el momento que yo hago eso, de alguna forma todos se tienen que enterar, todos los involucrados se tienen que enterar de que esa información ya está lista en la memoria. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues la controladora, una vez que colocó esta información en la memoria, le avisa a la controladora de acceso directo a memoria, le avisa a este circuito y a su vez este circuito le avisa al procesador. Y hasta ese punto es cuando el procesador se entera, ¿sí? Y el sistema operativo se enteran de que esta operación ya se completó. ¿Sí? Entonces las ventajas aquí enormes de llevar a cabo la operación de esta forma, ¿sí? Es que pues el procesador se desocupa muy rápido. Lo que hace es, cuando yo le solicito una operación de ese tipo, en lugar del procesador dedicarse a contactar a la controladora y después copiar la información al buffer de memoria, lo que hace es, se lo encarga la controladora se lo encarga la controladora de acceso directo a memoria, esa controladora se lo encarga a la controladora del dispositivo, la controladora del dispositivo recupera la información, la coloca aquí, y si se fijan, mientras todo esto se está llevando a cabo, el procesador puede estar ocupándose de atender un proceso diferente. Una de las ventajas de hacer eso es que el funcionamiento de mi procesador pues se va a ver beneficiado. La velocidad de ejecución de mis procesos se va a incrementar porque el procesador no va a caer aquí no va a tener tiempos de retraso cuando necesite llevar a cabo operaciones como esa, porque todas esas operaciones pues, se llevan a cabo a través de circuitos adicionales. ¿Sí? Entonces, este circuito, como les decía, es parte del procesador. Obviamente, para poder llevar a cabo esto, pues requerimos que el procesador cuente con esta tecnología, que cuente con este tipo de circuitos y que también la controladora tenga la posibilidad de manejarlos. ¿Sí? Si la controladora no tiene la posibilidad de llevar a cabo el acceso directo a memoria, que implica tomar la información que recuperó y copiarla directamente al buffer, pues entonces este esquema no se puede implementar. Por ejemplo, pues esto nos ocurriría si tuviéramos nosotros un disco duro muy viejo de hace 20 años, por ejemplo, que es poco probable que cuente con la posibilidad de llevar a cabo esta operación, ¿sí?
Lo mismo si tuviéramos un procesador muy antiguo, por ejemplo, un 386 o incluso más antiguo, un procesador 8086 que no contaba con este tipo de tecnología, pues tampoco se podría llevar a cabo. Pero cada vez que se lleva a cabo una mejora en los dispositivos, ¿sí? En el hardware, ese tipo de mejoras pues van incrementando el rendimiento, van mejorando el rendimiento de nuestros sistemas, ¿sí? Valiéndonos de los dispositivos o las nuevas mejoras de hardware que tenemos, ¿sí? Entonces, esa es una manera, o bueno, esa es otra de los detalles que hay que tener en cuenta cuando estudiamos sistemas operativos, cómo se lleva a cabo el manejo de los dispositivos, entre otras cosas. Más adelante, cuando lleguemos a la parte de entrada y salida, vamos a ver algunos detalles adicionales sobre esto. De hecho, bastantes detalles sobre este tipo de, de hardware y la manera en la cual funciona el sistema operativo. Porque además, cada vez que encontramos nosotros una mejora en la parte de hardware, ¿sí? Eso implica que vamos a tener que hacer modificaciones a nuestro sistema operativo para poder aprovechar esto. Por ejemplo, si se fijan aquí, yo tendría que modificar mi sistema operativo para que cuando una aplicación requiere la ejecución de una o recuperar información de un dispositivo o acceder a un dispositivo, eh, el sistema operativo se tiene que asegurar nada más de que entrega la información aquí e inmediatamente el proceso que se estaba ejecutando se interrumpe. Nos vamos a ejecutar uno nuevo mientras la controladora me avisa que ya la información está disponible, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso pues implica, entre otras cosas, en modificaciones en el diseño del sistema operativo, ¿sí? Bueno, algunos otros detalles. ¿Alguien ha escuchado por ahí el término IRQ? ¿Alguien nos puede decir qué cosa es un IRQ? Y bueno, mientras por aquí Ezequiel preguntaba si es lo mismo controlador que firmware. Están relacionados, pero no es exactamente lo mismo. La controladora, sí, este dispositivo que mencionábamos por acá, sí. Bueno, para empezar, ¿quién nos dice qué cosa es firmware? Sí, ¿qué es el firmware? ¿Dónde encontramos un firmware? Ejemplos de un firmware, sí. Un ejemplo de eso, voy a escribirlo por acá. ¿Qué es el firmware? ¿Quién sabe? No me digan. ¿Nunca han tenido, por ejemplo, la necesidad de actualizar su BIOS? ¿O han escuchado que alguien actualiza su BIOS? ¿Sí? ¿O le han actualizado el BIOS, por ejemplo, a una impresora? ¿Sí? No es el único dispositivo, ¿no? Hay otros más que lo tienen. ¿Sí? Bueno, pues ese firmware no es otra cosa más que un programita que está almacenado en uno de los dispositivos digo, en uno de los componentes del dispositivo, el firmware, ¿sí? Que es un programita a través del cual funcionan estos dispositivos. ¿Sí? Entonces, la controladora, pues es el circuito, el firmware, podríamos verlo como un software, ¿sí? En algunos casos incluso llega a ser un sistema operativo por sí solo, un sistema operativo obviamente muy sencillo, ¿sí? Para un propósito muy particular, pero cuando hablamos de firmware estamos hablando de software, algún software que está grabado en uno de estos componentes. Entonces, el firmware es parte de la controladora, ¿sí? Esa es la relación que existe. ¿Sí? Bueno, echen un ojo a este término por ahí. Seguramente si no se lo han encontrado, denle una revisada por ahí para que les quede un poco más claro. Entonces, bueno, ¿alguien nos puede decir qué cosa es un IRQ? ¿Quién sabe qué cosa sea un IRQ? ¿Sí? ¿Qué es un bus en este contexto? ¿Sí? Seguramente en su curso de arquitectura por ahí vieron que existen diferentes tipos de buses, buses de datos, buses de direcciones, ¿sí?
El bus, a ver, Misael, ¿te refieres al IRQ o te refieres al bus? Creo que al IRQ, ¿no? Y bueno, Alan también nos dice por aquí que es una interrupción. Y sí, al IRQ. Sí, pues el IRQ se utiliza para cuando se requiere llevar a cabo una interrupción. Sí. Este, bueno, funciona más o menos de la siguiente manera. Vamos a ver este esquema, que es un esquema muy parecido a la suma que veníamos por ahí en una ocasión anterior. No vamos a ver muchos esquemas de este tipo, ¿eh? Pero bueno, aquí hay algunos detalles importantes que tienen que ver con la parte de hardware, con la arquitectura de la computadora, que sí me interesa que tengamos presentes porque muchos de ellos los vamos a referenciar cuando vayamos avanzando con el curso. ¿Sí? Cuando trabajamos con sistemas operativos o estudiamos sistemas operativos, pues van a surgir por ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos otra vez suponiendo una operación de lectura sobre un dispositivo. Si se fijan, acá está mi controladora, acá está otra vez mi disco duro. ¿Sí? Y la controladora lo que hace es, en este caso, recuperar información del dispositivo. ¿Sí? Y una vez que recupera esa información del dispositivo, lo que tiene que hacer, pues, es avisar al sistema operativo. ¿Sí? La manera en la cual se lleva a cabo ese aviso es a través justo de esto que se conoce como IRQ, ¿sí? Y IRQ viene de Interruption Request, o sea, solicitud de interrupción, ¿sí? Una interrupción funciona a grandes rasgos de la siguiente manera, después también lo vamos a ver con detalle. Cuando vamos a suponer que estamos haciendo uso de acceso directo a memoria, entonces la controladora se encarga de recuperar la información del dispositivo, coloca esa información en la memoria que le hayan indicado y a continuación lo que tiene que hacer pues es avisar al procesador para que el procesador lleve a cabo alguna acción a continuación. Usualmente esa acción implica pues de alguna manera ver la forma de avisarle al proceso que solicitó esa información que ya está lista. ¿Sí? Entonces aquí el paso número uno es recuperar esta información. El paso número uno para el esquema, ¿sí? Recuperamos la información y después hay que avisar al sistema operativo. ¿De qué manera se hace ese aviso? Bueno, la controladora haciendo uso de este bus, ¿sí? Que en este caso comunica a la controladora con otros dispositivos, entre ellos con el procesador. Lo que hace es enviar un cierto número por aquí, ¿sí? Que se va a colocar, que se va a guardar por acá en el procesador. Lo que hace cada uno de los dispositivos, cada dispositivo, ¿sí? En el sistema operativo en el cual estoy trabajando va a tener un número diferente, ¿sí? Es decir, hay un número asignado, por ejemplo, un número entero asignado al teclado, otro al mouse, por ejemplo, otro al disco que se encuentra como maestro, por ejemplo, para los discos magnéticos, el maestro primario, el maestro secundario, el disco esclavo primario y secundario. Cada uno de esos dispositivos, sí, incluso algunos componentes de la tarjeta madre, todos ellos tienen un número diferente, ¿sí? ¿Para qué sirve ese número? Bueno, cuando la controladora, vamos a suponer que la controladora tiene asignado el número 3, ¿sí? O el número 10, por ejemplo, ¿sí? Y ese es el número que identifica al dispositivo. Bueno, ese número se conoce también como IRQ, ¿sí? Y la manera en la que funciona, porque aquí hay un detalle importante. ¿Qué pasa si en mi sistema tuviéramos nosotros tres discos duros? ¿Sí? Y yo le solicité una operación de lectura a los tres, ¿sí? Y uno de ellos ya terminó y me avisa. ¿Cómo puedo saber cuál es el disco que me está avisando en este momento? Bueno, pues justo para eso a cada uno de los dispositivos se le asigna un número diferente. Si tengo cuatro discos duros, cada uno de ellos va a tener un número independiente, ¿sí? Ese número, la controladora del disco, una vez que ya terminó la operación que se le solicitó y necesita avisarle al procesador o al sistema operativo que ya esa operación está lista, lo que hace es a través de este boot transfiere ese número, ¿sí? Transfiere ese número y además de transferir ese número, lo que hace es habilitar este bit que tenemos aquí.
bueno, este pin, que es el pin de interrupción, ¿sí? Entonces se envía por aquí una señal eléctrica a este pin de tal forma que este pin se va a habilitar y también lo que hace es enviarle el número del dispositivo al procesador. Entonces, por ejemplo, decíamos, ¿qué tal que mi disco duro, aquí el IRQ que tiene asignado, ¿sí? El IRQ que tiene es igual a 12, por ejemplo, ¿sí? Ese es el IRQ que tiene. Bueno, pues ese IRQ, este número se lo vamos a enviar al procesador a través de este bus. Ese número va a llegar al procesador. Además de enviar el número, habilitamos este bit, ¿sí? La controladora se encarga de habilitarlo. Una vez que se habilita, el procesador inmediatamente se da cuenta, se puede enterar inmediatamente que alguien está tratando de interrumpirlo, ¿sí? Y a continuación lo que hace el procesador es lo siguiente. Otro de los componentes que tiene el procesador es este que se conoce como PIC, ¿sí? Que es el controlador de interrupciones programable. Un controlador de interrupciones, piénsenlo como un circuito que lo único que va a hacer, entre otras cosas, a grandes rasgos, es identificar quién está interrumpiendo en este momento el procesador, ¿sí? Entonces, cuando la controladora envía su IRQ aquí y habilita este bit, inmediatamente el CPU lo que hace es dice, a ver, vamos a ver, este número pues se coloca por acá en alguna parte, ¿sí? Para identificar el dispositivo, ¿sí? Lo voy a poner por aquí. Y entonces el procesador le dice, oye, ¿quién es el que está interrumpiendo? ¿Sí? Y además este circuito, entre otras cosas, lo que hace es decidir si esta solicitud de interrupción se atiende en este momento o la podemos posponer, ¿sí? Entonces, el IRQ, el número de dispositivos, se pasa aquí y la controladora de interrupciones se encarga de averiguar quién me está interrumpiendo, ¿sí? Una vez que ya averiguó, lo que hace es indicarle al procesador si esta interrupción que se está generando en este momento se tiene que atender ahorita o la posponemos. Si el procesador, bueno, de hecho, en realidad quien lo hace el PIC es el PIC. Si el PIC decide que esta es una interrupción que se tiene que atender en este momento, el procesador lo que tenía que hacer es lo siguiente. ¿Sí? Lo que hace es dice, a ver, vamos a ver cuál es el proceso que se está ejecutando, el proceso 50, por ejemplo. Bueno, pues vamos a tomar toda esta información del proceso 50, la vamos a guardar, ¿sí? En donde se guarda, pues si regresamos nosotros a este esquema, esta estructura, entre otras cosas, tiene la capacidad de guardar el estado de cada proceso cuando se requiere interrumpir para llevar a cabo otra tarea. Entonces, en esta estructura que se conoce como PCB, ¿sí? Bueno, estas siglas PCB quieren decir bloque de control de proceso. Entonces, lo que hace el sistema operativo es, dice, vamos a ver quién me está interrumpiendo. ¿Sí? Ah, es la controladora de disco, tengo que atenderla, entonces toma la información del procesador que indica el estado del proceso actual que se está ejecutando. Esa información se almacena en su PCB, en la cola de procesos, ¿sí? Y a través de la información que yo recibí de la controladora puedo determinar la manera en la cual tengo que atender esa interrupción, ¿sí? Una interrupción no es otra cosa más que una manera en la cual nosotros le decimos al procesador que trate de atender algún evento. En este caso, el evento que tenemos, pues es una conexión o una solicitud de la controladora, ¿sí? Y a continuación, una vez que ya desocupamos el procesador, ya guardamos la información del proceso actual, el procesador tiene que ir a localizar una rutina, ¿sí? Esta parte de aquí que se conocen como rutinas de manejo de interrupción, ¿sí? O también se le conoce como vector de interrupciones. Después vamos a regresar a esa parte. Sí, el procesador localiza estas rutinas, toma la que corresponde al manejo de la interrupción generada por la controladora, ¿sí? Atiende esa interrupción, ¿sí? Y a continuación regresa a ejecutar algún proceso, puede ser el mismo proceso que habíamos interrumpido aquí, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esa es una de las formas en las cuales se lleva a cabo
el manejo de dispositivos y la manera en la cual se puede generar una interrupción, en este caso, desde una controladora. Generalmente cuando hablamos de interrupciones estamos hablando de un evento que está indicándonos un dispositivo de hardware. ¿Sí? Las interrupciones siempre son este, generadas por hardware. ¿Sí? Y bueno, aparte de las interrupciones, hay otros eventos que tiene que atender el procesador, por ejemplo, los errores, los traps, ¿sí? Entre otros, ¿no? Aparte de las interrupciones. Sí, entonces, bueno, no sé si más o menos está claro a grandes rasgos. Después vamos a regresar un poco a esta parte. Y aquí, bueno, estamos suponiendo que en este momento el procesador está ejecutando un programa que suma dos números, si se fijan ahí, ¿sí? Nuestro pseudocódigo ficticio, ¿sí? Está ejecutando la suma de los dos números aquí, ¿sí? Y en ese momento la controladora del disco genera la interrupción, ¿sí? Envía el IRQ, habilita el pin de interrupción, ¿sí? La interrupción es interpretada por la controladora de interrupciones, que es otro de los componentes del procesador, ¿sí? Y en ese momento se decide si la interrupción se va a atender. Si se va a atender, entonces lo que tenemos que hacer es guardar este proceso, ¿sí? En la cola de procesos, en su PCB, en su estructura. Guardamos el proceso, localizamos la rutina que se encarga de atender la interrupción, atendemos la interrupción y una vez que ya lo hicimos, regresamos a ejecutar el proceso que estábamos ejecutando, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues esa es una de las formas en las cuales se llevan a cabo el manejo de las interrupciones, ¿sí? Para eso, pues se hace uso de buses. Esta parte de los buses, pues no es otra cosa más que parte del cableado que tienen nuestros circuitos. Bueno, involucra algunos componentes, pero esto vean ustedes como un alambre, sí, como un alambre que conecta a la controladora, en este caso con el CPU. Sí, y aquí tenemos otro, un pequeño cableado impreso sobre la tarjeta madre, sí, que lo que hace es comunicar el procesador con la memoria. Esos son los buses. Bueno, para el caso particular que tenemos acá, sí. No son otra cosa más que una conexión entre dos dispositivos, entre dos o más dispositivos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esos son algunos otros detalles. Es importante tener claro aquí qué cosa es una interrupción, en qué casos se genera, ¿no? Porque aquí tenemos un ejemplo nada más. ¿Sí? Bueno, esta parte de aquí que mencionábamos nosotros, ¿sí? Cuando la controladora de interrupciones decide que hay que atender una interrupción. Sí, aquí les comentaba que el sistema operativo tiene que localizar la rutina que se encarga de atender esa interrupción. Cada una de las interrupciones es diferente. No es lo mismo atender una interrupción de una controladora de disco que una interrupción, por ejemplo, generada por el teclado, ¿sí? O por algún otro dispositivo. ¿Sí? O, por ejemplo, una interrupción generada por el lector de discos ópticos, por ejemplo. Son diferentes. Y cada una de ellas tiene que atender de manera diferente. ¿Sí? Por ejemplo, pues también no se atiende de la misma forma una interrupción generada por el disco duro que una generada, por ejemplo, por la tarjeta de red. ¿Sí? Son distintas. Bueno, para cada una de esas interrupciones, el sistema operativo lo que va a hacer es contar con una rutina diferente que lo que hace es encargarse de atender esa interrupción particular. Y para llevar a cabo la gestión de esas rutinas, el sistema operativo en la memoria hace uso de un pequeño arreglo que se conoce como vector de interrupciones. Ese vector de interrupciones no es otra cosa más que un arreglo de apuntadores en donde cada uno de estos apuntadores, sí, apunta hacia una rutina que se encarga de atender la interrupción correspondiente. Por ejemplo, para el caso que veíamos nosotros por aquí, en el que la controladora me envió por aquí su IRQ, bueno, con base en esa información, la controladora de interrupciones decide cuál de estas rutinas es la que tiene que atender la interrupción de la controladora del disco. Por ejemplo,
Si en este caso particular la controladora de interrupciones decidiera que esta interrupción en particular para el dispositivo que tiene asignado el IRQ12 se tiene que atender con la rutina número 5, pues lo que hacemos es venimos a localizar aquí la rutina número 5, ¿sí? ¿Sí? Para eso, pues simplemente accedemos al arreglo, ¿sí? Lo único que tendríamos que hacer es venir aquí, ver a dónde apunta el vector, la entrada del vector 5 de este arreglo, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar ahí, pues es la rutina que atiende esa interrupción. Por ejemplo, para la rutina número 2, este apuntador me dice cuál es la función que hay que ejecutar, ¿sí? Y esa es la manera en la cual se lleva a cabo esta parte que comentábamos aquí, ¿eh? ¿Sí? Entonces, la controladora genera el IRQ, interrumpe el procesador, el PIC interpreta esa información que recibió, decide si se tiene que atender la interrupción. Si decide que sí se va a atender, entonces inmediatamente el procesador lo que hace es, bueno, el PIC decide cuál es la rutina que se encarga de atender esta interrupción particular. Localizamos el vector de interrupciones y simplemente accedemos al índice correspondiente y esta es la rutina que vamos a ejecutar, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí que nos la vamos a encontrar muchas veces en el curso, el vector de interrupciones no es otra cosa más que un arreglo de apuntadores que me indican cuál es la rutina que se encarga de atender cada una de las interrupciones que soporta nuestro sistema, ¿sí? Entonces, bueno, ese es la manera en la cual se lleva a cabo esto. Eh, como ejemplo, si quieren, cada uno de los sistemas operativos implementa su vector de interrupciones de manera diferente. Obviamente las funcionalidades son similares, ¿sí? Entre sistemas operativos, pero cada uno tiene sus particularidades en cuanto a la manera en la cual implementa sus funciones. Por ejemplo, para el caso de los sistemas Linux, este es el archivo, pueden ustedes localizarlo en su sistema. Si es que tienen instalados los fuentes del sistema operativo, aquí pueden encontrar ustedes algunas del código con el cual están implementadas las interrupciones de Linux, ¿sí? Bueno, para el caso particular de Linux, por ejemplo, la manera en la cual se implementa el vector de interrupciones es este. El vector de interrupciones tiene 253 entradas, 256, perdón, como pueden ver aquí. Las primeras 31 corresponde a traps y excepciones del sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, pues ahí es donde están implementadas las rutinas que se van a ejecutar cuando un programa lleva a cabo una operación sobre cero, ¿sí? Por ejemplo, entre otros, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, cuando estamos tratando de acceder a un espacio de memoria al cual no tenemos acceso. Cuando se hace por ejemplo, a través de un apuntador intentamos acceder a una localidad a la cual no deberíamos poder acceder, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de los dispositivos, en el caso de Linux, las interrupciones de la 32 a la 127 son las que implementan el manejo de dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, para el caso particular que teníamos acá, sin la interrupción que maneja la controladora del disco, perdón, la interrupción del disco, ¿sí? Para el caso del sistema Linux, pues tendría que ser una interrupción que ande por aquí, ¿no? En el vector de interrupciones, ¿sí? La 128 que por ejemplo, seguramente por ahí la han encontrado, de hecho, por ahí está su nombre, ¿sí? Esta es una interrupción que se utiliza para hacer llamadas al sistema, ¿sí? Justo es la interrupción que se utiliza cuando requerimos llevar a cabo una llamada al sistema, es decir, cuando un programa requiere algún servicio proporcionado por el sistema operativo. La manera en la cual se implementa el manejo de esa llamada, pues es utilizando esta interrupción, ¿sí? O esta función del vector de interrupciones, ¿sí? Y de las 129 en adelante, en realidad no están definidas, esas pueden llegar a utilizarse dependiendo del sistema operativo. Algunos sí tienen implementadas, algunas particulares, pero esa parte ya depende del sistema operativo. También algunas de ellas
pueden ser definidas por el usuario, ¿sí? Entonces, bueno, algunos detalles que tienen que verlo con las interrupciones. Y bueno, algunos detalles adicionales. Por ahí acabamos de mencionar nosotros los traps, que seguramente ya por ahí los habían escuchado. Sí, bueno, a manera de definición, la interrupción, pues ya como vimos ya, son generadas por el hardware, involucran los IRQs, ¿sí? Implican cambiar el estado de uno de los pines del procesador y además hacerle llegar al procesador información para que pueda saber quién está generando esa interrupción y qué tipo de interrupción es, ¿sí? Los traps son generalmente creados o son generados por el software, ¿sí? Generalmente pues, corresponden a llamadas al sistema, ¿sí? Por ejemplo, cuando su programa requiere, si están ustedes ejecutando una operación como un fprintf, por ejemplo, un fwrite, un fread o requieren alguna otra operación que necesite el sistema, la creación de un proceso nuevo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Un proceso hijo, por ejemplo, o la creación de un hilo, que ya después vamos a ver hilos, pues eso se hace a través de un trap. También generamos una especie de interrupción para el sistema, pero en este caso ese tipo de interrupción se conoce más bien como trap, ¿sí? Bueno, también tenemos excepciones, ¿sí? Que son eventos generalmente relacionados con la ejecución de un programa, es decir, son situaciones especiales que se presentan cuando un programa se está ejecutando. Ejemplos de eso, pues como mencionábamos hace un momento, ¿qué pasa cuando un programa hace una división entre cero, por ejemplo? ¿Sí? Ujú. Aquí hay que tener claro un detalle que está mencionado por acá. La excepción es diferente del error. Las excepciones, bueno, los errores pueden ser manejados por el sistema operativo, ¿sí? Este, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy sencillo mencionado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no podemos localizar un archivo en el disco? ¿Sí? Eso pues, correspondería a un error. En el caso de la excepción, generalmente se trata de operaciones que el sistema operativo no puede resolver, ¿sí? El programa obviamente tampoco, ¿sí? Y usualmente provocan la finalización de los programas. Por ejemplo, pues ahí podemos encontrar, por ejemplo, los famosos segmentation fault, ¿sí? Las fallas de acceso a memoria o las violaciones de acceso a memoria, las operaciones entre cero, por ejemplo, divisiones entre cero, entre otras cosas, ¿no? En el caso de los errores, pues, por ejemplo, cuando tratamos de acceder a un archivo para el cual no tenemos nosotros el acceso suficiente o los privilegios suficientes para acceder. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener claro eso. Hay una diferencia entre la excepción y el error. El error puede ser manejado por el sistema operativo, la excepción no. Y las excepciones generalmente provocan que el programa se finalice. ¿Sí? Bueno. Además, para el caso de las interrupciones, hace un momento en el esquema que veíamos por acá, sí, en este esquema les decía, bueno, eh, la controladora genera una interrupción, envía su IRQ, habilita este pin del CPU. Sí, eso lo que hace pues, es habilitar un pequeño bit, ¿sí? Y después la controladora de interrupciones toma la decisión de si esa interrupción se tiene que atender o no se tiene que atender. Bueno, hay dos tipos de interrupciones en general. Unas que se conocen como interrupciones no enmascarables, ¿sí? Que son interrupciones que no se pueden ignorar, ¿sí? Y además no pueden ser deshabilitadas por el software. Es decir, cuando se genera una interrupción no enmascarable, el sistema operativo la tiene que atender inmediatamente, ¿sí? Ejemplos de esto, bueno, seguramente les ha pasado por ahí, espero que no, o no muy seguido, que de pronto mi equipo se sobrecalienta y eventualmente en algún punto se apaga solo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en ese caso, pues uno de los sensores que tiene nuestra tarjeta madre, sí, también puede generar interrupciones y cuando esos sensores, por ejemplo, detectan que hay un sobrecalentamiento
en la tarjeta madre, principalmente en el procesador, pero también puede ser en otros componentes. Detectan que hay un sobrecalentamiento y la temperatura de algún dispositivo, por ejemplo, el procesador supera un cierto umbral, inmediatamente genera una interrupción y esa interrupción obviamente no debería de poder ignorarse, ¿sí? El sensor genera la interrupción y eso inmediatamente provoca que el procesador apague el sistema. Sí, eso, bueno, pues para proteger el mismo hardware, ¿no? Sí, entonces ese es un ejemplo de una interrupción no enmascarable. Ese tipo de interrupciones generadas por ese tipo de dispositivos no tienen por qué ignorarse. Por ejemplo, si se ignorara, pues puede provocar un daño a nuestro hardware, ¿no? Que eso puede ser algo bastante riesgoso, ¿no? Puede llegar hasta provocar un incendio por ahí, ¿sí? Entonces, ejemplos de esto, bueno, pues por ejemplo, los errores de paridad en la memoria, que ya veremos después si es que no lo han visto. Cuando se detecta un nivel bajo de la carga de la batería, que eso seguramente les ha pasado, de pronto la batería ya alcanza un porcentaje demasiado bajo, sí, y en ese momento uno de los componentes de la motherboard que se encarga de monitorear la batería genera la interrupción, sí, y esa interrupción provoca que inmediatamente el sistema se entre en suspensión, ¿no? Inmediatamente se respalda lo que se tenga que respaldar, se apaga el sistema y ya no lo vamos a prender hasta que se cargue otra vez la batería, ¿sí? Entre otras cosas, bueno, las interrupciones generadas por sensores también, ¿sí? Los opcodes inválidos, ¿sí? ¿Alguien sabe qué cosa es eso? ¿Sí? Chéquenlo por ahí, no lo vamos a encontrar un poquito más adelante, ¿sí? Y otro de los ejemplos, pues los accesos a memoria no permitida. Seguramente les ha pasado que de pronto, sobre todo cuando programan en algún lenguaje como C, es muy común que les llegue a pasar que de pronto un apuntador lo dejamos mal colocado, ¿sí? Tratamos de hacer uso del apuntador para acceder a la memoria y el programa se cae. ¿Por qué razón se cae? Bueno, porque es muy probable que hayamos estado tratando de acceder a un espacio de memoria al cual no teníamos acceso. Sí, ese, por ejemplo, es otro caso de interrupción no enmascarable. En ese caso, el sistema operativo no tiene la posibilidad de permitirnos continuar con la ejecución del programa y cuando recibe una interrupción de ese tipo, si el vector de interrupciones correspondiente lo que hace es determinar que el programa tiene que finalizarse, ¿sí? En ese caso, pues no hay otra cosa que hacer más que terminar el programa, ¿sí? Bueno, para el caso de las interrupciones enmascarables, son interrupciones que sí pueden deshabilitarse. Eso de deshabilitarse en realidad implica que pueden posponerse, ¿sí? Por ejemplo, cuando un dispositivo me dice que ya terminó de llevar a cabo la lectura que le solicité o la escritura que le solicité, pues esa es una operación o es una interrupción que si yo la pospongo y la atiendo dentro de 2 segundos, no pasa absolutamente nada más que el único efecto que puede tener es que pues, el programa que solicitó esto se va a ver un poquito más lento, ¿no? Pero fuera de eso no me causa ningún otro tipo de conflicto. Entonces, por ejemplo, pues esas son interrupciones que se pueden enmascarar, ¿sí? Y que eventualmente el sistema o el procesador las puede ignorar. En realidad lo que hace es posponerlas, ¿eh? No las ignora completamente. Sí, lo que hace es posponerlas. Y también se puede dar el caso en el que las ignoren completamente. No es lo usual, pero sí puede llegar a pasar. En ese caso, pues, la controladora del dispositivo, si es que se trata de este ejemplo, la controladora del dispositivo lo que hace es pues volver a interrumpir al sistema operativo para ver si en esta ocasión sí nos hace caso, ¿sí? Pero bueno, fuera de eso, pues no tiene ningún otro efecto, por eso ese tipo de interrupciones, pues sí se pueden enmascarar o se pueden deshabilitar por software, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Hay muchas cosas de esto que vamos a detallar más adelante, ¿eh? Sí, ahorita, bueno, me interesa que estén claros muchos de estos conceptos. Sí, hay muchas técnicas que nos vamos a encontrar, por ejemplo, de lo que mencionábamos aquí
bueno, el manejo de dispositivos, el manejo de procesos, pues hay todo un capítulo, hay un tema completo que tenemos que cubrir aquí para ver cómo se lleva a cabo la ejecución de esto, cómo se crean las colas de procesos, qué pasa con el estado de los procesos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, las interrupciones, las señales, los traps, las excepciones, entre otras cosas más, ¿no? Sí, entonces no sé si hasta aquí ahí más o menos está claro. Sí. Bueno, a ver, por acá hay una pregunta. Ah, bueno, no, creo que sí, creo que está claro. Bueno, Recording stopped. y a ver, vamos a la parte de la clase vamos a dejarla aquí ya, ya detuve la grabación. Por cierto, les debo una grabación, aunque por ahí les pasé el la dirección de un video para el tema de la clase anterior. De todos modos, voy a tratar de subirles a más tardar mañana temprano el video de la sesión pasada y este de aquí, que es complementario. Sí. Bueno, la clase vamos a dejarla hasta acá. Nos quedan unos minutos y en estos minutos que nos quedan quería que comentáramos. Por ahí estuve revisando las encuestas que nos llenaron. Por cierto, no todos las llenaron. Sí. Este, si no la han llenado, por favor háganlo, porque además esa es la tarea número uno. Por ahí se los comentamos. Sí, entonces todavía pueden hacerlo. Todas las que me han llegado hasta ahorita, todas las que he revisado, si me comentan, y bueno, antes de seguir les comento que no es reclamo, al contrario, me comentan que se les complica asistir a las sesiones, conectarse a las sesiones, y bueno, eso pues también lo hemos notado nosotros porque pues llegan pocas personas a la clase. Sí, ahorita tenemos 14 13 asistentes. Sí, otra vez no es reclamo, más bien lo que quiero es que veamos cómo vamos a continuar, porque por ahí varias personas, no todos, pero varias personas, al inicio, incluso un poquito antes de iniciar, nos habían preguntado sobre la posibilidad de que el curso fuera de forma asíncrona, ¿sí? La manera en la cual lo haríamos sería, bueno, ya vieron los videos que les hemos proporcionado, tanto Andrés como yo, ¿sí? La idea sería hacerles entregas de ese tipo de videos y además ir indicando cuáles son las partes de la bibliografía en donde pueden ustedes ir revisando también esa parte si quieren si quieren leer directamente el libro. Entonces lo que quería era que platicar con ustedes para ver cómo les conviene que continuemos. Por mi parte, cualquiera de las dos opciones está bien, ¿eh? Si gustan que continuemos con las sesiones, continuamos. Para esto yo les propongo tres opciones. Una de ellas sería continuar con las sesiones. Sí, el problema es que pues hay muchas personas que no se pueden conectar. Tenemos, según la lista de hoy, 38 personas inscritas, 39 me parece. Sí, y ahorita solamente hay 14, quiere decir que hay 25 personas que no se pudieron conectar. Sí. Entonces ahí hay tres opciones. Una de ellas sería, pues continuamos y bueno, pues las personas que no se puedan conectar, pues les proporcionamos el video. Tomamos el video, quedaría como respaldo para ustedes también. La otra opción sería pues que fuera de manera síncrona y entonces los días martes y jueves yo me encargaría de entregarles material en video como el que ya les hemos hecho llegar. Sí, la otra opción sería que la hiciéramos asíncrona, pero de forma parcial. Es decir, podríamos tener una sesión semanal, por ejemplo, que podría ser solamente para resolver dudas. Por ejemplo, los martes nos conectamos para resolver dudas. Podría ser una sesión de una hora, por ejemplo, sí, para que traten de que se les acomode mejor los horarios, ¿sí? Y el resto, pues nos dedicamos a ir revisando el material en video. Entonces, no sé cómo prefieran que continuemos, porque
Bueno, también hay que tomar en cuenta, claro, quien pueda asistir, por supuesto, sí, como ustedes que están por acá, pero también queremos tomar en cuenta las personas que no se están pudiendo conectar por varias razones, ¿no? Sí, entonces, bueno, si se les complica a ustedes también asistir, por nuestra parte no tenemos problema. La idea tampoco es dejarlos solos, ¿sí? Podemos, entregarles, no sé si les sirvan estos mismos diagramas que he estado yo utilizando, yo no tengo problema en compartírselos, y todos estos esquemas, sí, todo esto lo podemos compartir, que son esquemas más o menos de este tipo. Aparte de la bibliografía, irles indicando, por ejemplo, en qué parte de la bibliografía, bueno, nada más para que veamos nuestros esquemas, ¿sí? Si consideran que no son muy claros, también nos pueden decir. Sí, entonces, si decidiéramos, por ejemplo, continuar de manera síncrona, podemos hacerles llegar los esquemas, presentaciones no estoy seguro, porque tendríamos que, los esquemas de por sí los usamos, todos estos diagramas y todo esto para ir impartiendo las sesiones. Adicionalmente ir creando presentaciones, tendría que ver si los tiempos nos dan, ¿sí? Pero por lo menos los esquemas, los videos, pues eso sí los podemos, proporcionar. Las sesiones de dudas, por supuesto, nos pueden preguntar en Telegram o por correo, ¿sí? Y para cada uno de estos temas, pues obviamente les podemos ir indicando en qué parte de la bibliografía se están cubriendo los temas. También otra cosa que yo les voy a entregar, que les comenté al inicio, son algunas listas de cotejo para que sepan ustedes, por ejemplo, antes del examen, sí, antes del primer examen, por ejemplo, una semana antes, que sepan ustedes qué es lo que debería yo saber el día que llegue al examen, ¿sí? Entonces, no sé si quieran opinar o quieran que pongamos una encuesta en Telegram, por ejemplo, o porque la otra encuesta que les hicimos llegar, creo que no todo el mundo le hizo caso. La última opción, ¿a cuál te refieres? ¿La de que fuera parcial? ¿Asíncrona de forma parcial? Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí ya hay una propuesta de Alan. Sí, este, si optáramos por esa, entonces lo que podríamos nosotros ofrecerles es la entrega de las sesiones en video, sí, y además, de forma adicional, una sesión semanal que podría ser de 1 hora para resolver dudas. Todas las dudas que tengan, por ejemplo, si vieron el video y aquí no les quedó claro qué cosa es esto, pues venimos y lo explicamos acá, ¿no? Sí, sin problema. Sí, podríamos hacerlo de esa forma. No sé qué opinan los demás. También si quieren lo que pueden hacer es pensarlo, piénsenlo bien, ¿sí? Pues déjenme ver, a lo mejor hacemos una encuesta en Telegram. Si nada más sí les pediría que estén pendientes de esa encuesta, sí, y que nos indiquen por ahí su preferencia. Sí, perfecto. Bueno, aquí hay una propuesta de Brando que dice que la encuesta en Telegram. Bueno, miren, las opciones son esas. La idea, nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos con todo esto. Sí, mi idea, pues, no es zafarme de las clases, al contrario. Sí, la intención de esto es que, pues, el material, bueno, primero que resolver el problema de los horarios que tienen que, a estas alturas de la carrera, ya sabemos que todo el mundo se le complican los horarios. Por un lado es resolver eso y pues además, tener en cuenta todo el grupo, ¿no? No podemos ignorar a la gente que no se puede conectar. Digo, por supuesto tiene su mérito que estén ustedes acá, ¿no? Pero a los demás, pues, tenemos que tratar de integrarlos de alguna forma. La pregunta de Moisés, ¿las sesiones quedan grabadas? Sí, claro, sí, las sesiones, están grabadas. Ahorita, por ahí ya había un video de la sesión anterior. De todos modos, a compartir otro con lo que platicamos la sesión anterior y esta sesión de hoy se las hago llegar a más tardar mañana temprano. Voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Pero sí, las sesiones, pues sí, están acá. Sí. Entonces, bueno, pues si les parece, lo que podemos hacer entonces es,
Déjenme armar la encuesta, se las hacemos llegar, sí, en Telegram, y si quieren ahora sí la próxima sesión, nos veríamos todavía, y ahí ya tomamos una decisión. Sí, nada más si estén al pendiente de eso, por favor, sí. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quieran comentar algo. Pueden abrir su micrófono, ¿no? Nada de nada. Por mí bien la sesión semanal con dudas. De hecho, voy manejando ahorita. Voy Ah, rumbo a la... perfecto. Ay, bueno, ten mucho cuidado. Sí, Sí, es que justo lo que queremos es tomar en cuenta también a toda la gente que no se puede conectar, que desafortunadamente en este caso es la mayoría, pero sí podemos considerarla, ¿eh? Déjenme armar la encuesta, y si quieren con base en eso tomamos una decisión. Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer eso entonces, ¿no? Entonces considérenlo, son esas tres opciones, ¿no? Para el caso de mis sesiones, si se les complica también asistir con Andrés, también por favor coméntenselo porque también en cursos anteriores nos ha pasado que de pronto nos quedábamos solos, ¿no? Llegaba una persona de 40, entonces no queremos que llegara a ese tipo de cosas, ¿no? Que este, sí ya es más complicado. Pues bueno, si quieren ya para no quitarles más tiempo, porque ahora sí ya se nos acabó. Hacemos la encuesta, entonces las opciones son esas. Si se les complica también asistir con Andrés, también coméntenlo con él, por favor, ¿sí? Para que vean si es necesario también, yo ahí les recomendaría que trataran de asistir un poco más, ¿sí? Porque además las sesiones de él, pues, abarcan todo lo que se tiene que hacer en las prácticas. Pero bueno, si se complica, igual podemos ver con él si hay la posibilidad de tener otra modalidad, ¿no? Una modalidad mixta como la que estoy proponiendo. Entonces, pues estén al pendiente, por favor. Entonces, ponemos la encuesta por ahí en Telegram, ¿sí? Y de entrada, pues nos vemos todavía, nos conectamos más bien la próxima sesión, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dejarle acá. Cuídense mucho. hasta luego. Mucho, mucho cuidando al compañero que va manejando. Ten mucho cuidado. Gracias. Bueno.